del marco jurídico nos está pasando factura. El Perú debería estar creciendo al doble y crecemos a las justas y no podemos ser conformistas con ese crecimiento. Quería decir simplemente esto antes de invitar y agradecerle, porque el tiempo es corto siempre en el programa, a nuestra primera invitada, que es la candidata presidencial por Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli. Fiorella está con nosotros, es una de las 4 mujeres que intentará llegar a la presidencia de nuestro país en 2026. Muchísimas gracias, Fiorella. Gracias por aceptar la invitación y estar aquí en Prueba de Fuego. Gracias por la... primero también sumarme a las felicitaciones a María Corina Machado. Como mujer me siento emocionada realmente por este premio muy bien merecido. Lamento las declaraciones de la señora Jara en Chile, ¿no? que realmente desmerecen su candidatura presidencial, una pena. Pero un saludo también a su hija, que la vi hoy día en su discurso emocionadísima de poder abrazar a su madre. Y el anhelo de todos los venezolanos de volver a abrazarse entre todas las familias. Sí, claro, te refieres a la candidata chilena que dijo que se había enterado por la prensa de que María Corina Machado había sido parte de una intentona golpista. Sí, hay un problema, yo no sé si tú también lo ves así, pero hay ciertos valores que son indiscutibles, no negociables, pero que sin embargo a veces le cuesta a las fuerzas políticas de uno y de otro lado admitir o reconocer. Por ejemplo, a la izquierda latinoamericana le cuesta mucho, ¿no?, reconocer que lo que hace Nicolás Maduro en Venezuela es la opresión, es una dictadura, pero además una dictadura absolutamente corrupta. Totalmente cierto. Y lo que tú dices es verdad, ¿no? A la gente de izquierda le cuesta, ¿no?, reconocer la dictadura de Maduro, que durante años viene golpeando al pueblo venezolano, ¿no? Pero además es una dictadura que, como tú bien señalas, hoy está destruyendo el país desde adentro, su economía, sus valores democráticos. Ya hoy día ya no existen, han desaparecido por completo, y creo que es momento de unirnos entre todas las fuerzas latinoamericanas para decirle basta ya a Maduro y sumarnos a todo ese esfuerzo de los países latinoamericanos para ayudar a que recuperen su democracia. Ahora, yo destacaba que eres una de las 4 mujeres, 4 de casi 40. Pero bueno, 4 mujeres que van a buscar la presidencia. Quería pedirte antes que nada, desde Fuerza y Libertad, una evaluación de cómo has visto el desempeño de los organismos electorales en lo que ha sido hasta el momento, digamos, el cronograma, por supuesto, hacer un balance de lo que fueron las elecciones primarias, porque se han suscitado un par de problemas, no necesariamente en Fuerza y Libertad, pero ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo calificarías ese desempeño? ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido regular? ¿Crees que hay cosas por corregir? ¿Sinsabores? Yo creo que ha mejorado muchísimo desde nuestra percepción como organización política el desempeño tanto del Jurado Nacional de Elecciones como el de la propia OMP. Nuestra experiencia en el Jurado Nacional de Elecciones fue respecto a la responsabilidad que ellos han tenido en resolver la tacha de manera diligente, rápida, con procesos dentro del marco legal, pero también rápidamente para no dejar que los tachadores permanentes salgan con la suya. Pero también la OMP nos ha sorprendido con la digitalización de sus sistemas, que antes no tenía. Por ejemplo, para todo lo que es la franja electoral, ha puesto a disposición de manera transparente Claridad, que es un sistema que, digamos, oferta todos los servicios de los medios de comunicación que van a prestar apoyo a los partidos políticos dentro de la repartición de esta franja. Ahora estamos en la etapa de Declara, que es otro mecanismo que ha puesto a disposición la OMP para registrar las candidaturas, pero verificar la transparencia. Entonces jala de manera automática ya los datos del candidato, sus antecedentes académicos. ¿Y cómo entender en ese comentario que tú dices que ha mejorado muchísimo lo que ha ocurrido con Acción Popular? Acción Popular podría, en el peor de los escenarios, quedar fuera de la contienda, pero ya hay militantes que reclaman, que hablan de un fraude, por ejemplo, a la hora de la lista de delegados, de incorporar a delegados que no lo eran, en fin, hacer ahí lo que ellos han llamado un fraude. Y que están exigiendo ya que el jurado se pronuncie. Esto puede tener un desenlace
negativo para Acción Popular, que es un partido histórico a fin de cuentas. Es que la última etapa dentro de las primarias comprendía dos fechas importantes. El 30 de noviembre, cuyo proceso de elección lo manejaba la misma organización política. En estos casos no todos eran supervisados por la OMPE, había una supervisión, entiendo, aleatoria, en donde el partido político establecía las mesas para elegir a sus delegados. Esto no lo llevaba a cabo la OMPE, vuelvo a repetir, sino la propia organización política. Y acá hay un tema de confianza dentro de la propia estructura. El 7 de diciembre ya cambió el formato. El 7 de diciembre, una vez elegidos los delegados, el proceso lo dirigía la OMPE, no la organización política. Pero para esto, previamente, el resultado de los delegados electos se subían a una plataforma hasta una fecha establecida. Claro, hay un sector, el que reclama, el señor Chávez, que reclama y que dice que la OMPE ha sido cómplice o que se está lavando las manos en el problema de Acción Popular. ¿Cómo lo percibes desde fuera, ese caso en particular? Yo creo que esto es, como vuelvo a repetir, el 30 de noviembre ha sido un proceso que debieron supervisarlo desde adentro el mismo partido político Acción Popular. Y había un plazo para entregarlo. Lo que van a tener que demostrar ellos ante una posible queja respecto al jurado electoral especial, que ahí es donde tendrán que presentarlo, es si no se firmaron adecuadamente las actas, si no se establecieron bien las mesas, si no se realizó bien el escrutinio de la votación, si hubo votantes fantasmas. Entonces tendrán que demostrar las evidencias para sustentar esa afirmación. Y para eso hay pruebas de haber filmado, digamos, el proceso electoral. ¿Dirías entonces que es más un problema interno del partido que del sistema electoral en su conjunto? Sí, la responsabilidad del 30 de los delegados es del partido. Es del partido, de acuerdo. Hay varios... Y los medios probatorios también le corresponden al partido. Claro, hay temas en la agenda que queríamos abordar y que a los candidatos, por lo menos que ya nos han acompañado en este espacio, les hemos preguntado, pero el más clave es con relación al tema de la seguridad. La seguridad, por ejemplo, de cara al proceso electoral, a un proceso en el que, por lo que estamos viviendo, también nos preocupa, ¿no?, la seguridad que puedan tener los trabajadores de los organismos electorales, los candidatos, no solamente a la presidencia, sino también al Congreso, ¿no? Y luego también las propuestas que traería tu candidatura. ¿Cómo miras el problema de la seguridad para el próximo año? Nosotros hemos estudiado muy bien, digamos, el principal problema hoy reclamado por la sociedad. Y esto requiere una reforma integral, sustentada en 4 pilares. La reforma del sistema de justicia, la reforma del sistema penitenciario, la reforma de la policía y la prevención enfocada en los jóvenes y fortaleciendo la educación. En el tema de la reforma del sistema de justicia se requiere primero eliminar las leyes pro crimen organizado. ¿Consideras que existen leyes pro crimen? Claro. Hay muchas leyes. No es una exageración, no es una campaña. Porque hay quienes dicen, pero si uno ve, de pronto aplica regla directa, no es que necesariamente la inseguridad haya aumentado porque se aprobaron esas normas. A ver, si a Dina no se le hubiera allanado en su momento, no le hubieran encontrado los certificados de los Rolex. Eso es clarísimo. Entonces, tiene un sustento, se le han recortado los plazos a los jueces y fiscales para poder hacer sus investigaciones a tiempo. El tema de la extinción de dominio, creo que hay que analizarla, podría tener un ajuste mejor, porque también es cierto lo que dicen los jueces y fiscales, que permite que las personas que están involucradas dentro de este circuito del crimen organizado puedan vender rápidamente sus bienes. Entonces, y desaparecerlos, ¿no? O transferirlos. Probablemente haya gente inocente, ¿no?, que sea castigada por el propio sistema. También es cierto, pero hay que encontrar un justo medio. Y esto merece ser estudiado por la alta academia, por abogados independientes, por expertos internacionales, y no por abogados defensores de personas que están siendo investigadas por el crimen organizado. Creo que no pueden ser juez y parte. Pueden ser parte de una comisión consultiva, pero no
de las personas que estén a cargo de redactar el informe final. Y creo que hoy en día se han convocado a personas que tienen un sesgo, porque también están defendiendo... Tengo una pregunta sobre la independencia del sistema de justicia a raíz de una decisión adoptada por el Tribunal Constitucional el día de hoy, que justamente le da la razón, para ponerlo en términos claros y directos, a la Junta Nacional de Justicia frente a las acciones en el Poder Judicial que había presentado Delia Espinosa para que finalmente se mantuviera en el cargo de fiscal de la Nación. ¿Crees que ha habido una suerte de entrometimiento en la independencia del sistema de justicia actualmente? ¿Crees que se ha vulnerado la autonomía? Creo que se ha armado un circuito en donde la raíz del problema está en quienes eligen a los, digamos, a las altas autoridades dentro de la Junta Nacional de Justicia, dentro del Tribunal Constitucional y esto dentro de la Defensoría del Pueblo, que está haciendo que operen de manera conjunta, no por convicción necesariamente todos, y digo no necesariamente todos porque todavía hay personas que sustentan bien sus votaciones, sino que podrían haber presiones políticas porque justamente responden a los partidos que contribuyeron con su elección, ¿no? Y por eso vemos esta pelea entre los fiscales supremos, entre la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, que está tratando de hacer esta pirueta de a veces sí, a veces no. Claro, pero eso ha generado una confusión en la ciudadanía. El TC otorgó medida cautelar a la Junta y dispuso suspender la resolución judicial que ordenaba la reposición de Delia Espinosa como fiscal de la Nación. Entonces tenemos por un lado una Junta Nacional de Justicia, ¿no?, que le da órdenes en la práctica, ¿no?, o le enmienda la plana al Poder Judicial. De acuerdo. ¿Es esa la función de la Junta? Yo creo que no. Yo creo que hay, hay un exceso de intervencionismo desde mi punto de vista que viene, o sea, la raíz o la madre de todo el problema es justamente quienes han elegido a la Junta Nacional de Justicia y al Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo, que también entra a veces en esta jugada. Y esto para mí es clarísimo. Creo que tenemos que ir hacia un sistema mucho más independiente de elección de las altas autoridades. Desde mi punto de vista, no va a ser suficiente que el Senado o la Cámara Alta los elija. Tiene que haber un sistema compartido, en donde también participe la academia, la sociedad civil, el Ejecutivo, ¿no?, para poder blindar de alguna forma y que no todo sea puesto por el Congreso de la República, que tiene sus propios intereses y que ya hemos visto que han sido parte del vehículo electoral y parte del problema de todas las economías ilegales que hoy vienen siendo fortalecidas justamente por todo este accionar del Congreso, ¿no? Por ejemplo, el reinfo, ¿no?, que es el problema eterno que nunca acababa porque el Congreso dice una vez más, un año más. Termina el año y otra vez renuevan. Entonces, hay intereses de por medio y más aún en la época de la campaña electoral, donde Correcto. Sabe Dios quiénes están financiando los partidos políticos. Me avisan en la producción que tengo poco tiempo, pero quería hacerte dos preguntas o dos o tres rapiditas así. Después de lo de Rafael Belaúnde, ¿considerarías tú usar chaleco antibala? No, a ver, yo creo que por lo menos hasta el momento no tengo un mecanismo, digamos, de cuidado propio familiar, ¿no? Que espero se mantenga. Yo creo que hay situaciones, digamos, extremas, las hemos visto en algunos países vecinos. Ya Rafael ha deslindado de que sea un móvil político y eso es importante. Pienso que tampoco aceptaría la seguridad del Estado, agradezco, pero no hay problemas mayores en nuestra sociedad. El crimen organizado está atacando a nuestros bodegueros, taxistas, a nuestros artistas, y ahí es donde la Policía Nacional tiene que estar presente, ¿no? De acuerdo. Nosotros tenemos que financiar con nuestro propio pecunio nuestra seguridad privada. Hay una polémica en torno a una decisión del Congreso para que el Instituto de Radio y Televisión del Perú, me imagino que estás al tanto, transmita en vivo sesiones del Pleno. Cuando se le pregunta al señor Rospigliosi, el señor Rospigliosi dice, pero esto va porque hemos aumentado, la transmisión no será una, serán 2 horas, porque ahora vamos a tener 2 cámaras, ¿no? Y me parece algo positivo para que finalmente se difunda lo que hace el Congreso. Pero esto ha recibido críticas
porque aparentemente cuando uno va a la consulta del papel, el papel dice que es a partir de enero del próximo año. Ahí no vamos a tener todavía, en ese momento no vamos a tener doble cámara. Y esto lo que se ha interpretado es una suerte de ventana adicional a la que ya tiene el propio congresista por el cargo que ocupa y por el propio canal del Congreso para mostrarse. Finalmente las discusiones en el Congreso, que usualmente han estado más bien, ¿no?, ocultas, ¿no?, ahora de pronto van a ser ventiladas, donde vamos a escuchar pues discursos políticos. Sí. No es un espacio para hacer campaña, no están convirtiendo esto en un espacio para hacer campaña con la ventaja que les da el cargo frente a candidatos que no tienen esa ventaja. Sí. Nuevamente vemos al Congreso abusivo que se aprovecha de su situación para sacar ventaja ya no solamente con las semanas de representación y con poder hacer campaña durante esas semanas, sino ahora usando la televisión nacional para hacerse propaganda. Y si hubiera sido la intención el decir, bueno, ahora van a haber 2 cámaras, Senado y Diputado, bueno, es que se esperan hasta después de 28 de julio para que entre en vigencia esta norma. Además, resulta sospechoso que sea, hasta donde he visto en las redes sociales, un familiar cercano a los Acuña quien haya asumido la dirección del IRTP. Entonces, aquí yo creo que tiene que entrar claramente la Contraloría, que si la Contraloría quiere demostrar que es autónoma y que no ha sido puesto por nadie, entonces debería entrar a ver qué intereses hay detrás, ¿no? Si hay peculado de uso, negociación incompatible, uso indebido del cargo, ¿no? Y hacer sus recomendaciones prontamente, ¿no? Y creo que no podemos hacer política con el dinero de todos los peruanos. De acuerdo, Fiorella, seguramente vamos a conversar, de hecho vamos a conversar en los próximos meses mucho más para ir conociendo. Espero que nos acompañes cuando tengamos debates también para poder contrastar propuestas. No nos vamos a correr. Qué bueno que nos digas eso. Gracias por acompañarnos esta noche. Nosotros vamos a la pausa y vamos a regresar a propósito del último tema que mencionábamos con el señor Hugo Coya, quien fue en su momento presidente del Instituto de Radio y Televisión de nuestro país, para que nos explique cómo funciona y cuál es la lectura que él le da a esto. Es el uso de un medio del país, es decir,